Bien, evidentemente se han incorporado nuevos alumnos y van a tener que pedirle a sus compañeros, porque yo no estoy pasando, han grabado los temas por WhatsApp, ¿no? Hay un grupo de WhatsApp y pídanle los temas. Ya no voy a repetir lo que hemos avanzado. Hasta el 15 de abril, o 20, creo, 15 me parece, se deben tomar los exámenes del primer parcial. Eso se mantiene, ¿no? El examen es puro ejercicio y bueno, solamente números hay que hacer y gráficas. Inclusive les he dicho que ya no voy a preguntar dada la circunstancia de lo que estamos pasando clases, la forma que estoy tomando examen, ¿no? Por Classroom. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Estamos entonces en el sector gobierno. Esto sí puedo repetir. Ya hemos visto el sector familia y el sector empresa también ya hemos visto y hemos entrado ya a la anterior clase en el sector gobierno. Tengo para incorporar un gasto de gobierno autónomo. Este es un gasto de gobierno autónomo. ¿Por qué? Porque es mayúscula y tiene una raya arriba. Cuando entra gobierno, entra el ingreso disponible. El ingreso disponible, esta es la fórmula, igual a la renta, al ingreso también, más transferencias autónomas, menos impuesto autónomo, menos impuesto proporcional sobre la renta. Esta es la fórmula. Entonces, hay un déficit, cuando hay gobierno hay un déficit, donde hay gasto de gobierno, transferencias, menos impuesto autónomo, menos impuesto proporcional. Es igual la fórmula del ingreso disponible, lo único que varía es gobierno y aquí entra ingreso, nada más. ¿Ya? Un superávit, un déficit que se dice que el gobierno gasta más de lo que tiene, más de lo que le ingresa, ¿no? Le ingresa por vía de impuestos o alguna empresa estatal que tenga. Entonces, gasta más. Nosotros, como Bolivia, hace ya varios años estamos en déficit, ¿no? Otro, si superávit son los mismos términos que entra, pero con signo cambiado, significa que gastamos menos de lo que tenemos, de lo que nos ingresa. Hay un superávit de presupuesto de gobierno. También el déficit se conoce como presupuesto del gobierno. ¿Ya? Si solamente aplicamos el déficit y nos da un resultado negativo, entonces dicen es un superávit de tanto. Si nos da un déficit positivo, es un déficit, ha aumentado el déficit. ¿No? O hay un déficit también. Ahí está. La función de impuesto es T, la función de impuesto es T más T por renta. Aquí les he dado transferencias, son los subsidios. El gobierno da subsidios a las familias y a las empresas. Y aquí, en esta época, se está dando más a las familias, especialmente a sectores desprotegidos, ¿no? Bueno, en la anterior clase se ha planteado este ejercicio. Esto es la familia, interviene cuando hay gobierno, tiene ingreso disponible, y el sector de la empresa como inversión, solamente con su inversión autónoma. No voy a colocar con la función de inversión cuando hay gobierno. Cuando no había gobierno, solamente familia y empresa, sí entraba la función de inversión. Es un poco para facilitar los procesos que no sean muy largos, ¿no? Este es el ejercicio que se ha planteado ya en la anterior clase. Tengo aquí planteado como función de impuesto. Sabemos que esto es T50, esto es T proporcional, así. Entonces, cuando hay más
de dos sectores que intervienen, y ahí hay la oferta agregada es igual a la demanda agregada. ¿Qué sectores intervienen por el planteamiento de números? Acá interviene la familia, la empresa y el gobierno, ¿no? Intervienen esos sectores. Después tengo acá, fíjense, función de impuesto, es esta, transferencia, subsidio, estos son los datos que les he dado. Por los datos que les he dado interviene la demanda agregada, interviene la familia, interviene la empresa e interviene el gobierno. ¿Ya? A ver, en un cachito voy a incorporar algunos alumnos que están pidiendo. Ok. Entonces acá, este es el planteamiento nominal. El ingreso disponible es reemplazado como fórmula. Y este es el planteamiento nominal de los tres sectores. Ustedes pueden aplicar directamente esto, ¿no? Para que los datos que les he dado reemplacen acá. ¿Qué se pide? Se pide la renta de equilibrio, el consumo de equilibrio, la inversión de equilibrio, gasto de gobierno de equilibrio, el déficit y el ahorro. El ahorro, el superávit, digo, SUP, superávit. Esto es ahorro en forma analítica y gráfica. ¿Ya? Entonces, en esta fórmula reemplazo los datos. Consumo autónomo tengo 20, consumo marginal tengo 0,4 por la renta o el ingreso, más transferencias, que tengo 10, el impuesto autónomo 50, proporcional 0,3, la inversión 30 y el gasto de gobierno 40. ¿Ya? De este planteamiento nominal, los signos no se deben cambiar, por si acaso. No se pueden cambiar. No es que menos por menos va a dar más o que les dé un impuesto como negativo. Imposible. Más por menos da menos. Entonces, nunca hay datos negativos en los términos autónomos. ¿Sí? Y tampoco como dato en el impuesto proporcional tampoco les daría como negativo. Es como anular ese término. Entonces aquí ya he hecho en este planteamiento, reemplazando los datos que tenemos, he puesto así y así me ha quedado. ¿Qué me queda hacer? Hacer desaparecer signos de agrupamientos, es decir, operaciones elementales. Aquí yo voy sumando 20 más 30, 50, más 40, 90. Ahí está. Aquí, bueno, he reducido primero aquí adentro, sería 50, perdón, menos 50 más 10, menos 40. Renta menos 0,3 por renta, ahí está. Hago desaparecer símbolo de agrupamiento, sería más por más da más, 0,4 por renta, más por menos da menos, 0,4 por 40, y más por menos da menos, 0,4 por 0,3 por renta. Ustedes han visto, son simples operaciones elementales. Ahora, cuando hay gobierno, el multiplicador, la fórmula siempre, esto no puede cambiar, del multiplicador va a ser así, 1 menos C más C por T. ¿Ya? Entonces, términos semejantes, agrupo. Si pasa al otro miembro con signo cambiado, menos 0,4 por renta, más 0,4 por 0,3 por renta, es igual a 90, ¿no ve?
Y acá 90 menos 0,4 por 40, que sería 16. ¿Está bien? Aquí he sacado factor común, renta, y aquí me ha quedado 1, de aquí 0,4, de aquí más 0,4 por 0,3. Entonces, aquí sería 74, 90 menos 16, 74, y todo esto pasa a dividir a 74, pero como queremos identificar el multiplicador y deben hacer así, es 1 dividido entre todo esto. Abajo tengo 0,72, tiene que ser así, con 2 decimales abajo, no en 1. Y después 1 dividido entre 0,72, 2 decimales también, 1,89. Y recién multiplican por 74. Repito, acá disminuyen con 2 decimales. El 1 dividido entre 0,72, 2 decimales también, 1,39 por 74. Esto, 1,39 por 74, me da 102,86 y me da una renta de equilibrio 102,86. ¿Ya? Entonces, acá, les he dicho, esto trabajan con 2 decimales. ¿Está bien? Y aquí he puesto también número entero. Para no tener problema, claro que yo reviso uno por uno las respuestas. Si alguno se eleva, bueno, voy a tener que corregir, pero es mejor que trabaje hasta el final con 2 decimales. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el consumo de equilibrio? Esta es la renta de equilibrio, 102,86, que equivale a 103. ¿Ya? El consumo de equilibrio, reemplazo el ingreso disponible. El ingreso es la renta de equilibrio y me da el consumo de equilibrio. ¿Lo ve? Renta de equilibrio, renta de equilibrio. ¿Ya? El consumo de equilibrio es igual a 20 más 0,4 por renta de equilibrio por 103. Aquí he puesto 103, pero ustedes van a colocar 102,86 en estas rentas de equilibrio. Y el resultado me van a colocar con 2 decimales 102,86. Y me da un consumo de equilibrio haciendo operaciones elementales de 32,84. Ahora, la inversión, como he presentado aquí solamente inversión autónoma, directamente la inversión autónoma es 30. El gasto de gobierno es 40. Es el dato que tiene, porque no hay función ni de gasto de gobierno, miren, ni de inversión. Ese es el dato. Entonces, esto, como solamente están como autónomos, esto es la inversión de equilibrio y esto es el gasto de gobierno de equilibrio. Nada más. Aquí está. Ahora, cuando entra el gobierno, la inversión nunca es igual al ahorro. Nunca. Cuando no hay gobierno, el ahorro es igual a la inversión. Eso es lo que hemos hecho en las anteriores clases. ¿No? Entonces, el déficit, reemplazo, gasto de gobierno 40, transferencias 10, impuesto autónomo 50, proporcional 0,3 por 103. Aquí también hay que poner 102,86. ¿No ve? Y entonces me da un déficit de menos 30,9. ¿Qué significa? Este es un superávit. No es necesario sacar, eso es superávit. ¿Ya? Después, acá, si sacan por el superávit, me va a dar igualito el mismo valor, 30,9. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto corresponde el déficit
del Producto Interno Bruto. Aquí corresponde al 30%, es alto. Para darnos créditos, los países del extranjero se fijan esto, cuánto es de su PIB, para ver si un país es todavía es considerado de poco riesgo, donde los organismos pueden dar plata. Normalmente tiene que llegar un PIB menos del 6%. ¿No ven? No pueden ayudar mucho el pago del PIB. En la deuda externa, en su deuda, porque hay una deuda externa. Entonces aquí, por ejemplo, digo, el déficit, 30.9, dividido entre el ingreso total, multiplicado por sí me da 30%. ¿Ya? Entonces, ahí está. Si ustedes hubieran hecho 103, que es el ingreso, 102.86 por 0.30, me tendría que dar 30.9 aquí. Pero este es el déficit. Este es lo que está afectando. Un déficit afecta siempre a la capacidad de un país. Déficit presupuestario. Y como a veces generamos, como ha ocurrido en Venezuela, porque no tienen créditos porque están castigados internacionalmente, entonces acudimos a los billetes inorgánicos, que no tienen, ¿por qué se llaman inorgánicos? Porque no tienen respaldo en la producción, ¿vale? Que nosotros hemos hecho para cumplir nuestras obligaciones internas, sobre todo, y eso es lo que genera la inflación, la subida de precios. Y a veces no solamente es una inflación, sino se ha descontrolado, es una estanflación, una hiperinflación de 2 dígitos, lo que ocurre en la Argentina, en Venezuela también. Entonces, no incentiva una inflación mayor de 2, una hiperinflación, no incentiva a la producción. Entonces entramos en una economía de especulación. Pueden especular en moneda extranjera, les va a ir muy bien. Pueden especular en productos, compran y al día, a la semana venden, van a vender más caro. Es esa. Todos perdemos. ¿Quiénes pierden? El gobierno, que ellos lo sacan del gobierno. Los consumidores, nosotros perdemos porque pagamos más y también la producción pierde. Pero a veces, de los sectores de inclusive del gobierno ha habido, sectores de las empresas, de las familias y algunos del gobierno empiezan a especular, ¿no? Entonces, la especulación significa que no hay equilibrio en esa economía. Por lo tanto, no es sujeto de crédito, ni interno ni externo. Ahora, el ahorro, esta es la fórmula cuando hay gobierno, esta es la única forma que deben encontrar el ahorro. Menos, ¿por qué menos? Siempre es la de la fórmula y hemos deducido esta fórmula. No, el ahorro, ingreso menos consumo, no va más. Esta es la fórmula del ahorro que se encuentra cuando hay gobierno. Claro que esta fórmula usábamos cuando no había gobierno, pero ahora también había una fórmula alternativa, el ingreso menos el consumo de equilibrio, también era el ahorro, que me salía igual a esto. En esto no. Porque hay marginales, consumos marginales que influyen. Entonces, aquí también les digo, nunca cuando entra el gobierno el ahorro es igual a la inversión. Cuando no hay gobierno, sí, el ahorro es igual a la inversión. Y por eso aquí me da un ahorro positivo de 41.8. Entonces, hay capacidad de ahorro todavía y podemos seguir incentivando la inversión, porque si hay ahorro, hay inversión.
Esa cadena ahorro-inversión no puede romperse en una economía. Es muy importante incentivar el ahorro. ¿Ya? Esto no pregunto por si acaso. O antes de no pregunto. Solamente es un comentario que yo les he hecho. ¿Alguien quiere preguntar? Dime. Esto yo les doy como dato, les he dado, y esto se constituye una inversión de equilibrio, porque no está en función el gasto de gobierno de equilibrio, nada más. ¿Ya? Porque aquí me ha pedido la inversión de equilibrio y el gasto de gobierno, entonces es el mismo dato que les he dado, solamente copiado, nada más. Lo que sí he sacado es el consumo de equilibrio, es el déficit y el ahorro. Eso sí he sacado. ¿Qué otra pregunta? Seis. Esto. Claro. Claro, en este, claro. Sí, 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 sí. Yo ya he trabajado con, a ver, si reemplazamos acá, donde está el consumo de equilibrio, acá. Sí, hay que trabajar en el examen, les he dicho, 102,86. Y aquí también 102,86. Saquen a ver y díganme cuánto vale. Hagan esta operación. Aquí, ¿cuánto me da? 32. Exacto. Sí. Sin decimales sale. No, o sea, en el resultado final sí sale 32,8. Ya, 8. Yo Entonces, decía, como aquí, lo del 8. paréntesis daba 32 con los decimales. 32, aquí, ¿cuánto? 32 clavados. Allá. 32 entero, ¿no? Sí. Y aquí me da 32,8. Ok, así tiene que trabajar. Y el déficit, esto ya cambiaría, 102,86. ¿Cuánto me da? Tampoco no es mucho la variación, ¿no? Pero igual hay que hacer. A ver, saquen. 30,86. Coma 80 y... 86. Así, 86. ¿No? Y entonces el superávit también tiene que darle, esto es 102,86. Y tendría que dar positivo 30,86. ¿Sí? Es igual. Entonces, un déficit de 30,86, dos decimales máximo, me da 30% también acá. Ah, bueno, esto no voy a preguntar, ¿no? Licenciado, una consulta. Si nos sale 30,858, ¿lo redondeamos directamente a 30,9 o 30,86? Claro, 30,86. Con dos decimales. Dos decimales. El segundo decimal o centesimal tienen que redondearse, merita. Ahora, si el resultado me da con un decimal, no hay problema. ¿Ya? ¿Qué más?
Ahora, aquí, por ejemplo, esto me da 30%, igual me da, ¿no? Bueno, corresponde del PIB, un déficit que estamos abarcando, que estamos pagando el 30% del PIB. Y eso es mucho. Porque no olviden, con el PIB tenemos que pagar sueldos y salarios, hay sectores privados, entonces es mucho eso, mucho riesgo. ¿Ya? Entonces, acá, el porcentaje bueno, esto de hecho no voy a preguntar, simplemente para su conocimiento, para que vean cuánto ese déficit afecta al Producto Interno Bruto de un país. El ahorro, acá, 102.86, 102,86, ¿cuánto me da en este aspecto? Sería, a ver, 0.6 por 102.86 me da 61.72. No. Menos 20 me daría, acá ustedes están sacando 41.71, ¿no? Sí, así da, ¿no? Ahí está. Sí. Ahí está. Ahora, la prueba, evidentemente, el consumo, es decir, la renta de equilibrio es igual al consumo de equilibrio, más la inversión de equilibrio, más gasto de gobierno de equilibrio. Entonces, 102.86 es igual, ¿cuánto me salió? 32.8. El consumo me salió 32.8. ¿Cuánto da? Acá. Entonces, sí. Entonces aquí, a ver, voy a borrar 102.86. Esto me da 102.8, ¿no? Pero sabemos que esto es igual. No me voy a hacer problema que falle. Pero esto es para ustedes. Para ver si lo que han sacado, especialmente del consumo de equilibrio, está bien. Nada más. ¿Ya? Ahora, acá, en la forma gráfica, sería una oferta agregada que parte del origen de coordenadas, que separa en dos áreas completamente iguales, se llama oferta agregada. O sea, se llama la producción planificada. ¿Ya? Oferta es producción. Demanda es consumo. ¿Ya? ¿Quiénes demandan? Nosotros, las familias, son los únicos que demandan productos finales. Las empresas también demandan, pero productos intermedios. Pero en esta gráfica nosotros representamos productos finales. Entonces, acá 102.86,86. Bueno, esto es lo que nos ha salido. No olviden que cachito, esperen. La demanda tiene menor pendiente siempre que la oferta. Imagínense, por razones de castigo, por razones políticas que ocurrieron en Venezuela, yo me decía en Venezuela no por lo que están pasando económicamente. ¿Ven? Entonces, por más el país más rico en petróleo, entonces no hay contacto ni político ni económico con el resto del mundo, de principales países de comercio internacional. La economía, el derecho, la inversión es internacional.
hay que dar señales de democracia, porque eso implica que la inversión es segura, que nos van a garantizar la inversión. En los modelos, ¿por qué hablo de democracia? En los modelos macroeconómicos se incluye justicia social, democracia y hoy en día la corrupción. ¿No ve? O sea, corrupción de aquí, de los que tienen, los que hacen política y ejercen cargos importantes en el gobierno, o de los subalternos también, ¿no? Porque son recursos del pueblo. Eso es. Entonces, no por lo que yo tenga, sino es dentro de los modelos macroeconómicos, se incluye eso. Bienestar social. Bienestar social es justicia social. ¿Y cómo se ha resuelto? Se ha resuelto con la redistribución del ingreso. ¿Y cómo se ha hecho en Bolivia, por ejemplo? Antes era muy centralista, ahora a los pueblitos más alejados, por la cantidad de gente, les dan recursos, se reparten recursos. Ahora, cada alcaldía o subalcaldías tienen un consejo, tienen acciones y tienen responsabilidades, tienen que fiscalizar el dinero que les ha llegado para que hagan obras de bien social, de lo que necesite, alcantarillado, escuela, hospital, en fin. Eso se ha hecho, esa es la justicia social. ¿Ya? Entonces, acá, yo decía, cuando hay una demanda que es mayor, no hay un cruce además que una oferta, es que se ha roto la producción. No hay producción. Entonces la demanda se viene más para abajo y no hay un cruce, porque no hay una producción. Y eso es grave, entramos a un periodo de especulación. Entonces, cuando hay un cruce, la demanda siempre es menor, a partir de un equilibrio es menor a la oferta. Ah, bueno, hay inversión, hay también ahorro. O sea, no todo lo que entra como economía de dinero, porque los bienes hay que valorar en dinero, todo lo que entra es mayor a lo que se gasta, porque la demanda es un gasto y la oferta es un ingreso en términos de macroeconomía. Ahora, la suma de los términos autónomos acá es lo que es a partir de esto que se empieza a proyectar la demanda agregada. ¿Ya? Siempre aquí, oferta agregada, aquí me he olvidado, son agregadas porque intervienen ya más de un sector, aquí es oferta agregada y acá también se constituye demanda agregada. ¿Por qué? Porque ya estamos en interacción entre empresas, familias y gobierno. ¿No? Ahí está. Este es el equilibrio, la intersección de ambas es que se ha producido la transacción, la convergencia, los que venden están de acuerdo y los que consumen también están de acuerdo en comprar a un precio. El precio define, la cantidad y el precio son los que determinan la transacción. Y ahí, cuando trasladamos a micro, decimos el precio de equilibrio es igual a la cantidad de equilibrio porque ha producido una transacción. En este caso, el PIB, esto es lo que corresponde al Producto Interno Bruto. Es decir, de un periodo, normalmente es un año, todo lo que ha ganado en un periodo, es decir, lo que se ha valorado, los servicios, los productos, en un periodo, lo que se ha generado dinero es el PIB. Y llámese por personas que viven del extranjero en Bolivia, pero esto se ha producido dentro de una región, dentro de Bolivia, por personas bolivianas y extranjeras también. Ahora, a esto se agranda como Producto Nacional Bruto las rentas que mandan, que también el Producto Nacional está representado por renta, ¿no? Por esta misma Y, que mandan del extranjero. Y se ha convertido en la tercera fuente de ingreso mayor del gobierno
de personas que viven en el extranjero y que mandan a Bolivia. ¿Ya? Ese es un sector importante también que hace que el PIB o el nivel de vida siga aportando al crecimiento de la economía. ¿Ya? ¿Alguna pregunta tienes? Bien. Acá ya vamos a entrar en su nuevo. La demanda, el desplazamiento de la demanda agregada. También creo que hemos visto parte. Estas son las formulitas simples y estas son las dobles. Simples, ¿por qué simples? Porque se habla de un sector. Consumo autónomo, este tiene su sombrero. Inversión autónoma, solo un sector. Gasto de gobierno y transferencias, solamente un término está entrando y impuesto autónomo. Todas las mayúsculas con variación. Ahora, fíjense, cuando se habla de impuesto, tiene que entrar el consumo marginal negativo, que multiplica. Todos estos K son multiplicadores y tienen el mismo valor, vamos a aplicar en un ejercicio. Ahora, son dobles porque entran dos términos autónomos. Aquí el consumo, la inversión. Consumo, gasto de gobierno. Consumo, transferencia. Consumo, impuesto autónomo. Pero no olviden que el impuesto autónomo, el consumo marginal es negativo. Aquí el consumo marginal es positivo. ¿Ya? Todas las combinaciones posibles de dos términos autónomos están acá. Lo que quiere decir que son todas las fórmulas que pueden entrar. La que yo pregunto generalmente en el examen es transferencia e impuesto autónomo. Sería esta forma. Claro que puedo preguntar alguna otra de atrás también. Y una vez que he conseguido la variación de renta, tengo la nueva renta de equilibrio, que es igual a la renta actual más la variación de renta. Preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? No. Entonces aquí, desplazar, digo, o mover, o cambiar también la curva de demanda. Estamos haciendo un ejemplo poco a poco. O sea, no hablo de pendiente en ningún momento. Cuando se habla de pendiente, se dice pendiente. Pero cuando se habla de desplazar la curva, claro, la pendiente es sobre la demanda agregada, el desplazamiento es sobre la demanda agregada, no sobre la oferta. Desplazar, mover o cambiar la curva de demanda significa que esta curva de demanda de aquí, esta curva de demanda se va a desplazar paralela a esta, hacia arriba o hacia abajo. Es decir, cuando es paralela, más o menos, a ver, sería así, paralela. Ha disminuido la curva de demanda. ¿Qué quiere decir? Que lo que le separa esto es igual, el mismo tamaño. Se ha desplazado, se ha movido, ha cambiado la curva. Esta es la nueva curva de demanda. Y por lo tanto, este desplazamiento, ¿cuál es la consecuencia? Porque es una política económica, ha disminuido la nueva renta de equilibrio. Esta ha disminuido. La nueva renta sería esta. Y hay una variación que es negativa. Pero nunca la renta va a ser negativa por el hecho solamente a disminuir. Pero sí la variación de renta puede ser negativa. Cuando
cuando se desplaza hacia arriba, así, hacia arriba, fíjense, ha aumentado la demanda agregada. ¿Por qué aumenta? Porque ha aumentado el consumo, porque hay más ingreso, porque ha aumentado la inversión nacional extranjera, porque el gobierno empieza a gastar más dinero, ¿no? Sin decir todavía si viene de la producción o viene de billetes inorgánicos o fantasmas que se llama, que afectan a la inflación. Pero de todas maneras, temporalmente así sea, aumenta la demanda agregada, ¿no? Entonces, aquí fíjense, la nueva renta me va a aumentar. Este hecho de desplazar la curva paralela a esta otra significa que evidentemente ha aumentado la producción y por lo tanto ha aumentado el consumo. ¿Ya? Esto genera nuevas fuentes de empleo, que no genera expectativas de vida de mejor aceptación, y eso incentiva a mejorar, a estudiar, a esforzarse, incentiva todo, ¿no? En cambio, una recesión desincentiva psicológicamente a todo. ¿Cómo? La parte psicológica afecta también al comportamiento de los sectores, especialmente en la familia. Bueno, entonces acá, finalmente, cuando yo he trabajado con variación, vamos a empezar, claro que saben, hay otro método que hacíamos, el desplazamiento también, en la ecuación original cambiar, pero es mejor nomás con la variación, nos acorta bastante. Esperen un cachito.
A ver, aquí está, que han llamado de la facultad y tienen que, hay cualquier cantidad de inscritos nuevos y el problema es que no podemos repetir, ¿no? Los temas que hemos avanzado. Pero de todas maneras, a partir de esto que estoy dando, es llevadero, digamos, va a entrar, entrará pues, de esta parte un 50-60%, ¿no? De lo que estamos llevando ahora, de lo que a partir de hoy día. Aquí dice, entonces pido desplazar o mover la curva de demanda. En ningún momento hablo de pendiente. Entonces, este es el planteamiento que yo les doy así para el examen. Y la forma, se pide en forma analítica y gráfica, solamente voy a hacer la forma analítica. Esto es lo que vamos a hacer. Y la forma gráfica ya no vamos a hacer por dadas las circunstancias como estoy tomando el examen, ¿no ve? Por lo que se plantea. Entonces aquí, de oficio, va a haber este tipo de preguntas. Si el consumo autónomo varía en 10 y el gasto, son dos términos autónomos, y el gasto de gobierno aumenta en 20, ¿qué fórmula? Entonces estoy hablando de consumo y gasto autónomo. Fíjense, consumo y gasto autónomo, sería esta la fórmula que tendría que entrar. Gasto es gasto de gobierno, gasto autónomo. G, no olviden eso, ¿no? Entonces, el uno, varía y el otro aumenta el gasto de gobierno. Entonces, esto es positivo, más. Pero, ¿cómo le doy el signo a gasto de gobierno? Digo, para aumentar la nueva renta de equilibrio. Entonces, esto es positivo. Hay una relación directa con la renta. Estos dos, entonces, son positivos. Y aquí está. Bueno, de oficio yo he sacado en la fórmula que les he dado, esta formulita, tienen que sacar la renta original. La renta original es todo esto, es reemplazado con los datos que he planteado, he hecho operaciones elementales, he sacado el multiplicador con 2 decimales, tienen que sacar así, y he sacado la nueva renta con 2 decimales también, de 102.86. Es el anterior ejercicio, ¿verdad? Pero aquí ya incluye la pregunta. Esto es lo que hemos hecho anteriormente, es el mismo ejercicio. Pero he planteado ya no como función de impuestos, sino les he dado el impuesto aparte y aquí el impuesto proporcional aparte. En cambio, en el anterior les he dado como función, así les he dado. Es el mismo ejercicio. Yo creo que para el examen, para no tener problemas, de que me estén preguntando, porque siempre tenemos interacción en el examen, les voy a dar así, completamente separado. Y es el mismo ejercicio. No les puedo dar un dato negativo, pero en esta fórmula entra como valor negativo. No pueden cambiar el signo. Entonces he aplicado la variación de renta. Multiplicador. ¿Cuánto es el multiplicador? Tengo que sacar el multiplicador, es esto, 1.39. Ahí está, 1.39. Ha aumentado el gasto de gobierno en 10, el gasto de consumo autónomo en 10 y de gobierno en 20. Hago operaciones elementales y me da 41.7. Saco mi nueva renta de equilibrio, miren, renta original más la variación de renta es igual a 144.7. Entonces, fíjense, el consumo, la inversión, el gasto de gobierno, las transferencias aumenta y la relación con la renta es que aumenta también la nueva renta de equilibrio y la variación de renta es positiva. Si el consumo autónomo, la inversión, el gasto de gobierno, las transferencias se reduce, esto tomen en cuenta, jóvenes, la nueva renta de equilibrio se disminuye y la variación de renta negativa. ¿Ya? Entonces acá, pero si este es el tema, el T autónomo aumenta, la nueva renta
disminuye, si esto aumenta, esto disminuye, por lo tanto la variación es negativa. Hay una relación inversa entre el impuesto autónomo y la nueva renta. Si el impuesto autónomo disminuye, la nueva renta aumenta. Normalmente, cuando hay crisis, hay que disminuir el IVA, impuesto a las transferencias, a las utilidades, hay que disminuir, ¿no? Y entonces aumenta la variación de renta, ¿ya? Bien, de todas maneras, maduren esta situación, vean, y la próxima clase vamos a retomar esto y vamos a seguir haciendo ejercicio. Yo les voy a indicar, ya deben hacer con estas, mejores usar las formas de variación, es más cortito y se resuelve ese rato, ¿ya? Entonces quedaremos ahí, jóvenes, tengo otra clase. Entrar y cualquier duda o comentario pueden hacerme ahora. Licenciado, disculpe, buenos días. Buen día, señorita. Dígame. Licenciado, soy nueva en la clase. Quería saber si hay grupo de WhatsApp para poder... Hay grupo de WhatsApp. Hay grupo. Pásenle a ver, escriban quién está administrando. Y bueno, de todas maneras también está mi número, les voy a dar. Yo y otro de sus compañeros o compañeros están administrando. Aquí está, esto es lo que es mi teléfono, este otro también les voy a dar. Está lento el internet, ¿no? Espérenme. Espérenme un cachito. Este es, ¿no? 75. Aquí está, ¿no? A este pueden también escribir. De todas maneras, también está aquí 72, 13, 41. Ahí está. ¿Ya? Entonces, nos vemos, por favor, jóvenes, la próxima clase.